Welcome to Javi, to Morocco, Javi. Por fin comienza esta serie de viaje de Marruecos que estamos esperando con ansia, nosotros también. Gracias. Aquí, este es vuestro país, que no hay diferencia de cultura ni nada. Lo pasé bien, eso es lo más importante. Llevamos muchísimas ganas ya de estrenar esta furgoneta en un país así como Marruecos y hoy te vas a venir con nosotros a hacer todos los preparativos del viaje porque tendremos que coger un ferry, tenemos que preparar papeleo, tenemos que hacer las últimas compras, así que te quedas con nosotros y preparamos este viaje. Bueno, estamos en Tarifa, no en un sitio especialmente bonito. Tarifa es precioso, pero sí que es verdad que estamos en una calle. Está a tope de furgonetas y bueno, es complicado, o sea, se puede aparcar, pero vaya, que aparcas aquí y ya está. Pero Algeciras lo que es para aparcar es el puerto y no nos gustaba nada, era muy feo. Además tenemos que pasar fin de año aquí y nada, aquí atrás está un Mercadona, o sea que guay para comprar, tenemos lavandería. Tenemos desde aquí también podríamos salir a coger el ferry, pero no creo que lo cogeremos desde Algeciras, que hay más opciones. Vamos a comenzar el día de tareas. Ahora aquí el juego consiste en meter todas nuestras cosas europeas aquí dentro, que parece que el maletero es infinito, pero está a jugar. Os voy a enseñar un poco qué es lo que hemos comprado, o sea, qué es lo que son cosas europeas. Según Fabi, creo que vamos a tener que hacer otra comprilla más antes de irnos, pero esto va a ser como lo básico. Llevamos la leche de avena, que esa es para mí. Hemos mirado, hemos cotillado un poco los supers como más así grandes de Marruecos y sí que tienen, pero yo necesito una así como muy especial con ingredientes en concreto y allí pues es más complicado. Y aparte son caras, ¿no? Eran carillas. Sí. Las hemos visto hasta 5,90 el litro, o sea, imaginaos, o sea, te sale más a cuenta beberte el aceite de oliva que... ¿Qué más llevamos? Bueno, es todo jabón, que allí también habrá, pero bueno, hemos comprado esto. El aceite de oliva, hemos comprado aceite de oliva virgen extra, allí no sé si habrá. Sí, lo que pasa es que la calidad yo creo que no está buena. Sí, no sé, no sabemos si la calidad es la misma, o sea que la hemos comprado aquí. Tampoco es que este sea alta calidad, ¿no? Sí, no es el más caro de todo, pero bueno, que yo qué sé, aquí nos fiamos un poquito más. Cosas de limpieza, también cosas para comer hoy, no sé, guacamole. Allí supongo que habrá aguacate, por aquí yo llevo más cosas. Bueno, rollo del váter. Básicos. Y no sé si hay algo más. Ah, sí, Dios algún mío. champú. Ah, esto que enseño yo. Soja texturizada, que esto nosotros lo usamos bastante a veces. Y allí pues es más complicado de encontrar. Sí, eso está muy guay porque como se puede almacenar un montón de tiempo y no pesa nada. Así que nada, ahora guardar todo. Fabi sigue ahí sacando cosas, ya han sacado cosas que ya las teníamos compradas. Esto, indispensable si tiene baño seco, este va súper bien. También el compost, eso creo que también llevamos algo. Pero bueno, para baño seco, como no sabemos si allí domestican animales y lo tienen, pues no sé, si no le echaremos lo que encontremos, pero con esto dura. También llevamos una botella de gas para poder cocinar fuera con un camping gas. Y otra cosa que llevamos siempre a mano en el maletero de nuestra furgo y que es indispensable para viajar a Marruecos. También por Europa, pero Marruecos muy indispensable. Tengo por aquí las pastillas potabilizadoras de Ambiti. Ya sabéis que es el patrocinador oficial de este canal y además nos ha hecho embajadores de su marca, o sea que os iremos enseñando cosillas nuevas que vayan sacando. Y en este caso pues hemos recargado otra, por este ya se nos estaba acabando, ya sabéis que lo usamos siempre. Cada vez que recargamos el depósito de limpias le echamos una pastilla de estas y eso nos garantiza pues, que podamos utilizar ese agua para lavarnos los dientes, para lavar la fruta, para lavarnos la cara, para los ojos y todas esas cosas.
y ahora en Marruecos el agua no es potable, o sea que sí o sí esto va a ser un indispensable y hay que tenerlo siempre en cuenta de echarle la pastilla. Y sabía que se me olvidaba una cosa deciros, y es que nos han alargado el descuento. Ahora tenéis un descuento exclusivo, únicamente lo tenéis con nosotros para comprar cualquier cosa, ya no solo las pastillas, sino cualquier cosa que haya en su web, un 10% de descuento, y lo han alargado de manera indefinida. Hemos conseguido que os den ese descuento para vosotros. Importante también, si venís aquí a Tarifa o Andalucía, compraros las tortillitas de camarones, vital para la vida. A ver, que si te lo tomas en un chiringuito con vistas al mar y todo eso, mejor todavía, pero es que te las puedas llevar a tu casa, a mí eso me habéis ganado con eso. Segunda tarea del día, para mí es imprescindible, no es para todo el mundo, era imprescindible, pero ha sido, hemos ido a lavar la ropa y mientras hemos estado comiendo. La situación actual es, está lloviendo, pero nos vamos a arriesgar a poner la lavadora porque luego va a dejar de llover, seguro. Y tengo por ahí esas dos, la señora Pepa y la señora Antonia, que dicen que hoy toca lavar. Así que vamos a intentar lavar. Yo creo que van a secar, yo confío. Y vamos a intentar lavar la ropa antes de pasar a Marruecos, porque claro, luego no sabemos allí cuándo iremos a algún camping o cuándo iremos a algún sitio a lavar, o sea que prefiero hacer ese reset hoy antes de cruzar. Como no sabemos cómo va a estar el tema de lavar la ropa allí, que sabes, seguramente pues habrá campings y todo eso. Sí, pero ya es más complicado. Sí, y esto te lo voy a enlazar con la siguiente cosa que vamos a hacer ahora, con el tema de los servicios. A mí me gusta entrar en otro país y tener los servicios un poco hechos. Llenar aguas, lavar la ropa, o sea, hacerle como el reset ese que le haces a la furgo o al auto. Tener la comida llena, ¿no? Despensa. Sí, entonces ya tenemos como lo indispensable más o menos de comida. Estoy buscando cosas que ya habíamos comprado, como por ejemplo el tofu, y no os lo había enseñado. Cosas que no vais a encontrar en Marruecos, jamón, o sea, jamón importante, allí lo tienen vetado, entonces, no sé, tengo como varios paquetes por aquí. Esto lo tenéis que llevar, mira, ya está, hielo. Tema de alcohol, creo que es 1 litro por viajero o 12 latas de cerveza, y no sé, es importante llevar si tomáis algo porque allí será más caro. Y tenemos un problema, y es que hemos visto que el Ramadán comenzará a finales de febrero, o sea que nos va a pillar pleno Ramadán y seguramente será una locura poder comprar cerveza o cualquier chorradilla de estas así, o sea que bueno, pues algo tenemos que llevar también. La ropa ya limpia, porque además nos ha secado, porque a veces nos secan, y para mí yo con eso es que como que me voy con calma ya a cruzar una frontera. Consejos que os daríamos nosotros de cruzar fronteras, que los tenéis en nuestra guía. Uno que es muy básico es el de no cruzar nunca una frontera el fin de semana. Fin de semana mal. Vale, o sea, no crucéis porque puedes necesitar hacer algo o tramitar lo que sea y te vas a encontrar que la frontera está... Sí, si necesitas comprar una tarjeta de internet es posible que la tienda esté cerrada, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos lavado la ropa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que eso, por eso sacaba yo el libro y os lo quería enlazar con el tema de lavar la ropa, que es descargarnos para tener acceso sin línea a mapas y a todo lo que podamos necesitar sin conexión, ¿no? O sea, porque claro, tú vas a cruzar a Marruecos, así por ejemplo viajas por Europa y sigues teniendo datos de internet, sí que vas a poder... Más fácil. Sí que no te quedas sin internet, pero si vas a un país como Marruecos, te quedas sin internet. Nosotros en nuestro libro tenemos como una lista, una checklist para sobrevivir sin internet, ¿vale? O sea, es un poco gamificada, a mí me mola mucho estas cosas, pero aquí tienes como lo básico para decir qué es lo que me tengo que descargar antes de cruzar una frontera, porque a lo mejor no tengo internet, y a lo mejor el no tengo internet se convierte en me paso 2 días sin internet. Puede ser que no sepas hablar el idioma y el traductor no tenga ese idioma sin internet. Pues así, o sea, hay que tener en cuenta todas esas cosas, esa checklist, antes de cruzar a Marruecos, que no vas a tener internet.
Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se está descargando Fabi, Claro, sí, los mapas, yo suelo siempre descargar aquí, que esto lo llamamos como GPS, descargar Sí. ya los mapas porque ahí es lo básico, sin eso no puedes ir a ningún lado ni encontrar nada. entonces ya nos hemos descargado Marruecos y todo lo que nosotros creemos que necesitamos, por lo menos para sobrevivir, pues yo qué sé, 2-3 días sin conexión. Por si algo pasa. En principio no debería pasar porque vamos a aterrizar en a aterrizar como se aterriza con un barco. Vamos a meditar. Cuando se atrasca, ¿no? ¿Cómo se dice eso? A meditar. Es eso, ¿no? Cuando Espera. desembarquemos, eso, cuando desembarquemos, vamos a desembarcar en Tanger Med, pues allí habrá civilización y podremos comprar. Lo que pasa es que en esos sitios no es recomendable normalmente comprar internet, cambiar Sí. dinero, todo eso, porque es donde suelen timarte más. Entonces tienes que buscarte un poco la vida si no quieres sobrepagar Aquí en nuestra guía, además, tenemos recursos a saber cuál es el internet más barato. Es que es maravillosa. No sé por qué no la tiene ella, pero bueno, te dejaremos el enlace para que la puedas comprar, porque no sé qué haces viajando sin esto. Y porque esto es para viajar por Europa y Turquía principalmente, aunque esas cosas sirven para todos los países. Sí, Pero el recurso este que os decimos, a cómo buscar internet, sirve para todos los países. Así que lo tienes que llevar en tu furgoneta. Pero digo que además, ¿qué tienes ahí para ir a Marruecos? Ah, vale, siguiente tema. Tema papeleos y cosas que tenemos que hacer, todo eso lo hemos sacado de aquí, que es el libro de Uri y de Ana, de Wow Travels. Os lo recomendamos mucho este libro, ¿por qué? Porque hemos visto muchas guías de Marruecos. Hemos viajado con ellos también. Hemos 3 viajado con meses. ellos, sabemos cómo organizan los viajes que hacen y nos fiamos de ellos, la verdad. El tema del ferry, nosotros lo cogeremos, ya os he dicho antes, seguramente en Algeciras. Ahora estamos en Tarifa, pero seguro que lo cogeremos en Algeciras, porque hay más opciones, básicamente, y creo que incluso son más baratas. Sí, los precios están mucho mejor. Sí, pero con este libro lo bueno que tiene es que han conseguido un descuento con una naviera y entonces pues si lo tienes, no recuerdo cuánto es el descuento. Es pero... un 5%. Básicamente, lo que pagas por el libro te van a Pero- descontar eso y más en el ferry, con Sí, lo cual... o sea, te merece la pena llevarte el libro. Vale, muy bien. Venga, pues nada, cualquier cosita me llama o me escribe, ¿ok? Ok, gracias. Hasta luego. luego. Adiós. Pues nada, acabo de hablar con la compañía del ferry, ya me han dicho que les tengo que enviar un WhatsApp con la documentación, o sea, nuestros pasaportes, la ficha de la furgo y con eso ellos me envían ya los horarios que tienen para los ferries, que eso lo vamos a coger mañana ya, 270 euros y con el descuento del libro de los de WoW, que es un 5%, pues se nos quedan 255. Entonces a través del WhatsApp eso nos envían los horarios. Tenemos un año abierto para volver cuando nos dé la gana, o sea que máximo creo que son 3 meses para volver, pero bueno. Así que está genial, porque la verdad es que por el precio que cuesta y lo que te ahorra, nos han dicho además que ellos te aseguran que es el precio más barato, y lo hemos comprobado, ¿eh? No hay nada más barato que eso ahora mismo. O sea que perfecto. Lo guay que tienen es que hay varias rutas, o sea, nosotros vamos a estar meses, pero y su viaje a lo mejor, o sea, nuestro viaje se asemeja más a lo que ellos han hecho, pero es que tienen como rutas de varios días. Sí, según los días que tengas, si tienes 2 Sí. semanas, si tienes un mes, si tienes lo que sea, pues está adaptada a cada viaje. Sí, Vale, una cosa importante que es la documentación que necesitamos para salir sobre todo de la Unión Europea, que es un país fuera de la Unión Europea. Documentación del vehículo, ¿no? Ficha técnica y, muy importante, la carta verde del seguro que tenga, hay que fijarse sobre todo que tenga el país de Marruecos, que es MA, pues que esté incluido. Mm. Luego, vuestros documentos, es decir, pasaporte. que el vehículo esté a tu nombre, principalmente. lógicamente, si no, pues creo que tienes que hacer una historia con el titular como que te autoriza a llevarte ese vehículo. O sea, eso es importante que lo miréis antes de sacar el vehículo de la Unión Europea. Después, si tienes animales, pues ahí yo ya no me quiero meter en ese berenjenal. Porque Es un por suerte jardín que tenemos. no queremos entrar. Eso en el libro de, ya sabéis, de nuestros amigos de World Travels. Ellos viajan con perros, o sea que ellos saben cómo se mete un perro en Marruecos. O sea que con eso en principio ya lo tendríamos todo cubierto. Luego todo el tema de la gestión de la documentación creo que se hace directamente en el ferry, pero bueno, eso supongo que ya pues cuando llegas ahí te dicen el qué.
Sí, lo bueno de este ferry es que tú una vez aterrizas allí en Marruecos, ya está, ya se acaban los trámites, no tienes que pasar esa frontera, o sea, ya sales y a coger la camper y venga, carretera de Manta. Y comienza el viaje. Siguiente tema importante, que es lo que estamos ya contratando hoy, es el seguro de viaje. Nosotros siempre viajamos con seguro de viaje y sobre todo a raíz de que yo tuviera el accidente con la bici, que el que no lo sepa, pues tuve un accidente con la bici en Turquía y todo eso acabó en una operación de cervicales bastante importante, que estuve pues un año de recuperación y todo eso, y gracias a ese seguro de viaje yo pude pues aguantar los meses que continuó ese viaje y tramitarlo todo, o sea, con lo que tú pagas de seguro, que al final, por ejemplo, si vas 2 semanas a Marruecos es que te gastas nada, o sea, es muy barato, por menos de 100 euros seguramente, o no sé, o sea, a lo mejor son 60 euros 2 semanas. La cobertura que tienes es muy grande, o sea, esperas que no te pase nada, pero es que el día que pasa lo tienes que pagar tú y necesitas que alguien te ayude en ese momento para que te tramite cosas, para que te traduzca las cosas. Entonces, por Europa, nosotros como hacemos montaña y todo eso, siempre lo hemos visto necesario, pero en Marruecos es importantísimo porque aquí ya no hay tarjeta sanitaria que te cubra. Entonces, ya sabéis, nosotros siempre cogemos Yati, precisamente por eso, por la confianza que nos dieron y por la ayuda que nos dieron en un momento tan difícil. Como siempre, pues ya sabéis, tenéis un descuento si vais de nuestra parte de un 5%. En el caso de Marruecos, ellos tienen diferentes modalidades de seguro. Por ejemplo, un Yati escapadas está súper bien porque es recomendable si viajas en camper, ¿no? Sí, está pensado porque además te incluye robo en el vehículo, equipaje, o sea, estas cosas así. Sí. Y eso, en trekkings hasta 3000 metros, actividades de deporte, por ejemplo, kayak, hay un montón de cosas. Sí, está como más pensado para viajar en camper. La única cosa que tendrías que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que es lo que nosotros siempre cuando nos pregunta alguien decimos, es un poco qué es lo que vas a hacer. Si tú vas a hacer un trekking de más de 3000 metros, te recomendamos que busques una modalidad que sea por encima de esos 3000, porque lógicamente si no te cubres esa parte, o sea, uno se tiene que leer las condiciones de lo que contrata siempre para luego no llevarse sorpresas y ya está. Entonces, una de las sorpresas que te puedes encontrar es que si haces trekkings, pues que si no has contratado por encima de 3000 metros, pues si te tienen que rescatar, pues lo vas a tener que pagar. En ese caso hay el Yati mochilero. Yati mochilero creo que sí. O sea, de todas maneras, toda esta información está actualizada en su web, o sea que yo entraría allí en el momento de contratar y como tienen una comparativa de coberturas, pues lo podéis revisar allí. En otro vídeo os enseñaremos cómo funciona la aplicación, porque hay una aplicación nueva que ya la estrenamos este verano cuando fuimos de viaje y la verdad que funciona súper bien. Porque ahí lo tienes todo, antes tú tenías que mandar por correo las facturas de los medicamentos y todas estas cosas y ahora no, ahora está integrado todo en la aplicación, además tienen como videollamadas y cosas así. Teleasistencia, o sea que todo eso ya os lo enseñaremos porque yo creo que es interesante saber lo que contratas y que realmente sirve de algo. Bueno, y vamos a lo que interesa, que es qué ruta vamos a hacer. A ver, es la ruta perfecta, ideal. Perfecta, idílica, que no pasa nada y tenemos todo el tiempo del mundo para hacer, ¿vale? O sea, vamos con esa premisa. Escuchamos pero no juzgamos, ¿no? Así la cosa. Bueno, creo que se ve un poco. Aquí se ve lo que es el track, ¿vale? El track es el de nuestros compis de Wow Travels, de Uri y Ana. Entonces nosotros hemos pasado un poco lo que nosotros queremos hacer en ese track, que ya lo tenemos aquí cargado. Si compráis el libro, lógicamente pues tenéis el track y lo podéis poner aquí, donde queráis. Le hemos dado vitaminas para ponerle más sitios porque no era suficiente. Entonces, bueno, o sea, básicamente vamos a hacer la zona del Rif, ¿no? O sea, todo lo que es costa mediterránea, ¿no? Queremos ir primero por esa zona, bajaremos a desierto, luego nos pasearemos por el Atlas.
Yo creo que mucho, no sé, o sea, ya veremos, pero... Natalia, básicamente lo que más le interesa de Marruecos es el Atlas. Él no quiere ver la cultura, la comida y todo eso. Bueno, la comida sí. Pero el Atlas Hemos venido a ver el Atlas, ¿vale? O sea, esa es la premisa. Entonces, por aquí pues estaremos ahí, yo creo que tiempo, no sé, ya veremos qué nos encontramos. Y de ahí ya pues bajaremos hasta la costa atlántica y entonces iremos subiendo por la costa atlántica, que también dicen que es muy guay. Y bueno, pues entre medias comeremos, conoceremos gente, supongo, y nos empaparemos un poco de la cultura y todo eso, que a nosotros nos mola. Y ya está, y cerraremos el círculo en Tánger. Todo maravilloso, va a ir así. Seguramente no, pero bueno, eso es lo interesante, ¿no? No sé, nuestra idea es estar varios meses por allí y a lo que dé la vida, pues haremos y ya está. Y esperamos que disfrutéis con nosotros. Así que suscríbete si no lo estás. Vienen muchas cositas. Porque este viaje promete.